Todo. Bueno, sí, pasaba. Hacemos figuras de sombras, no hay ningún problema. Tenemos el tiempo para hacerlo, así que me pongo ahí también yo, voy a quedar parado, después si me siento cualquier cosa. Pueden pasar a sentarse, aquellos que están ahí, vamos a hablar. Mi nombre es León Barsi. Elmo aparece en el programa, es un proyecto que surgió en el medio de la pandemia 2020 con intención de compartir y juntar y formar comunidad, hablando de cosas que me interesaban compartir, que en general las hacía en las reuniones de familia, reuniones de amigas, de amigos, con mis compañeros de trabajo, hablando de música, hablando de cine, hablando de libros, hablando de cómics. Y surgió Elmo, que es una sigla que significa, como dice ahí, escuchar, leer, mirar, opinar. Y con esta comunidad fueron surgiendo posibilidades de juntarse con más gente, de encontrar más gente, como por ejemplo el grupo Tolkien Uruguay y los compañeros de acá del Universo Fantástico, Matías Cunha, a quien conocí de casualidad en una charla que fue a dar a una feria del libro barrial en Paso Carrasco, enfrente de mi trabajo, y vendió tan bien su libro que lo terminé comprando. Lo tienen ahí el libro para también comprarlo, que está muy bueno, de Literatura Fantástica, que después él se encargará en su charla, no sé si es hoy tu charla, se encargará de comentar de qué va. Y Matías me invitó a venir para hablar de este señor, que aparece ahí en la siguiente foto, que es Alan Moore. Capaz que alguno lo sintió nombrar, capaz que alguno leyó algo o vio algo basado en su obra. Tengo acá mi ayuda de memoria. Alan Moore lo podemos describir de la siguiente manera. Dicen así, es un escritor, guionista, artista, hechicero, anarquista, creador de personajes increíbles, analista de los superhéroes de historieta y polémico. Es una persona muy polémica y justo esta semana estuve armando esta presentación, buscando información, y Google tiene esta cuestión de que cuando vos buscas muchas imágenes de algo, después te tira recomendaciones de ese algo. Entonces me tiró la tengo que guardar en el celular, una entrevista que le hicieron la semana pasada en The Guardian, que es un medio inglés, un diario inglés, y dijo la siguiente frase, para que vean lo polémico que es este señor. Dijo que la pasión de los adultos por las películas de superhéroes es infantilista y conduce al fascismo. O sea, tranquilamente, el señor que creó un montón de personajes increíbles en el mundo de la historieta durante el siglo XX, tiró esa frase. Tiene mucho análisis atrás, se puede discutir sobre ella, pero bueno, ya con eso nos damos cuenta de que no es una persona de frases simples. Pasamos al siguiente, Nando. Acá, bueno, tenemos una cronología. Este señor Alan Moore nació en 1953, el 18 de noviembre, está por cumplir 69 años dentro de poquito, en un mes, en Northampton. Eso no es tema menor. Northampton es una ciudad en Inglaterra, que él la describe como un pueblo grande, y eso me trae recuerdo de que sería algo similar a lo que es Montevideo. Es una ciudad donde supuestamente pasa poco, hay poco para hacer, hay la clase obrera es muy fuerte, hay una clase alta dirigente muy importante, y es muy mística, es una ciudad muy mística, una ciudad donde se esconden un montón de secretos supuestamente en torno a su construcción y su fundación. Allí en Northampton él se puso a estudió hasta los 16 años, que lo echaron de la secundaria por el simple hecho de vender LSD a sus compañeras y compañeros de clase. En medio de la movida hippie de la década del 70, él se metió en eso y lo echaron, y esa fue su última incursión en la educación formal. Después de eso no estudió más. Una persona a 16 años dejó de estudiar y se metió más que nada a escribir historias. Él leía mucho historias de cómics y de historietas norteamericanas, de series pulp, que otro día Rodolfo habló de lo que eran las novelas pulp, las novelas de bajo precio. Leía muchas cosas de fantasía, y con eso empezó a crear y a inventar personajes.
empezó a escribir fanzines, que eran revistas cortas que se distribuían de forma gratuita o de precio muy barato también por el barrio, por los lugares de él, donde vivía. Y empezó a trabajar en un centro que se llama Arts Lab de Northampton, que era como un lugar donde iban a estudiar o a prepararse y escribir jóvenes que querían hacer dibujos, que querían hacer historietas y fanzines. Y empezó a publicar por ese lado. Luego, a los 20 años más o menos, se casa, forma una familia, empieza a conseguir trabajos normales, trabajó de vendedor, trabajó de limpiador, trabajó en un montón de cosas, y a los 21 años decide renunciar a su último trabajo formal, que era en una oficina, y dice, me voy a dedicar a la escritura y al dibujo. Su esposa estaba por parir a su primer hijo, y esta persona, este ser que polémico, decide a los 21 años tirar todo su trabajo formal y decir, me voy a dedicar a escribir. Una locura, ¿no? Estamos hablando de década del 70. Entonces empieza a escribir obras pensando que lo publicara una revista inglesa que se llama 2000 AD, que era una revista de publicaciones periódicas, se publicaba todas las semanas, donde se subían historias fantásticas, historias de superhéroes, historias muy controversiales para la época incluso. Entonces empieza a escribir, empieza a mandarles cosas a ellos y no lo reciben. Hasta que finalmente, logra conseguir un trabajo para la revista Sounds, publicando este cómic, esta historieta, que es la primera que publica, que se llama ¿Quién mató al rock and roll?, que la publica en el año 1979. A ver si lo encuentro. Acá, 1979. Este personaje, Roscoe Moscow, es un detective medio tirado menos, borracho, que empieza a investigar casos relacionados con personajes muy extravagantes. En general eran figuras del rock and roll de esa época. Aparece David Bowie, aparecen los Beatles, aparecen los Rolling Stones, pero no aparecen con sus nombres, aparecen como parodias. Y siempre tienen alguna cosa ahí en ese caso que tienen que resolver. Se muestra mucho la marginalidad de Londres, la marginalidad de Inglaterra, se muestra mucho la cultura de las drogas, la cultura del rock and roll mismo, y este personaje siempre le sale la cosa mal, termina peor de lo que empezó en sus historias. Lo publicó durante 2 años, creo que son 60 números publicó de Roscoe Moscow, hasta que finalmente logra vender una historieta, una historia a 2000 AD, creo que es la siguiente diapositiva, que es esta que se llama The Killer in the Cab. Él ofreció, como dije antes, un montón de historias para la revista 2000 AD. Allí se publicaba el cómic del Juez Dredd, que también esta parte de varios lo conocen, Judge Dredd. Él escribió una historia del Juez Dredd para 2000 AD, pero le respondieron que no era buena, que era como muy exagerada, que tenía demasiada información, que era muy detallista, que capaz que no iba a pegar en el público. Entonces sigue mandando cosas y terminan publicándole esta historia que es de Killer in the Cab, que voy a contarles, a ver si lo tengo escrita acá, la sinopsis de la historia. No la tengo, pero les cuento y capaz que les suena parecida a algo que es nuevo. Es una persona que se queda encerrada en su auto. Se queda encerrada en su auto y no puede hacer nada, más que ver que alrededor, afuera del auto, pasan un montón de cosas. Empieza a haber guerras, empiezan a matarse, quieren sacarlo del auto pero no pueden, y se producen un montón de cosas afuera del auto. ¿Le suena algo a alguien? Es parecido, a mí me suena más a Rick y Morty. No sé si hay un capítulo de Rick y Morty donde Summer, no sé si siempre Rick y Morty acá, ahí va, ¿no? Summer se queda encerrada en el auto de Rick cuando van a un mundo mini, y alrededor de ella se produce una guerra. Estamos hablando de algo escrito en el año 79, 80, ¿no? Que aún hoy, la película argentina también pasa parecido. Benjamín Amadeo, trabaja, algo así, ahora me acuerdo, es verdad. 2022 sigue siendo una historia actual, ¿no? Y con esta publicación, él empieza a trabajar en 2000 AD. Estas publicaciones, la de Roscoe Moscow y la de Killer in the Cab, no solamente las escribía, sino que también las dibujaba. Él dibujaba y escribía. Pero 2000 AD, pasamos a la siguiente diapositiva, no quería que él perdiera tiempo dibujando. Entonces ellos querían solamente las historias que escribía Moore, porque parecían que las historias tenían mucha riqueza y podían ser mucho más explotadas con otros dibujantes, otros artistas. Ahí se hace amigo entonces de
de dos artistas con los que después trabajaría mucho más, que son Dave Gibbons y David Lloyd, con los que haría después obras maestras de las cuales vamos a hablar. En paralelo con la revista, en paralelo con la revista 2000 AD, empieza a publicar también historias cortas en The Northampton Post, en el diario de Northampton, publicaciones diarias, quizás no tan experimentales como las que publicaba en esta revista, pero sí que le dieron un estatus de escritor reconocido en el ambiente de su país, dentro de la cultura más underground, por así decirlo. Eso lo llevó, ahora sí, la siguiente diapositiva, a que Marvel UK, Marvel de Inglaterra, lo contratara para realizar algunas trabajos para ellos. Así realiza, por ejemplo, Captain Britain, que es como la versión de Capitán América inglés, donde le da todo una vuelta de tuerca a lo que es un superhéroe, lo que es un superhéroe inglés, a lo que es tratar con enfrentar cuestiones bastante terrenales. En realidad, el Capitán Britain se enfrenta con personas con problemas políticos, con problemas reales dentro de lo que es la sociedad de la década de los 80 y 70. También para Marvel, la siguiente diapositiva, trabaja realizando historias de Doctor Who. Doctor Who es una serie, no soy experto en Doctor Who, es más, no vi Doctor Who, es un debe que tengo. Creo que se empezó a transmitir en la década de 50, no sé si alguno... ¿Década de 50? Década de 50, es una serie de década de 50, se transmitió muchísimos años, después se canceló, se hicieron cómics, se hicieron novelas y se volvió a transmitir una versión nueva en los años 2000 y algo, que sigue siendo actualmente transmitida. Es una de las series más longevas de la historia de la televisión inglesa. Y Doctor Who tiene un montón de cómics y de adaptaciones a novelas gráficas. Estas son escritas por Moore, en donde cuenta los viajes por el espacio-tiempo de este ser intergaláctico que es el Doctor Who, enfrentándote con cosas para tratar de solucionar cuestiones muchas veces tribales y muchas veces más complejas. Y lo otro que escribe para Marvel UK es la siguiente, que es un cómic de Star Wars, o cómics de Star Wars, en donde mete la mano para desarrollar personajes secundarios de la saga de Star Wars, que ahora ya no son más canónicos, antes eran canónicos, ya no son más. Y les da como esa cuestión empieza a desarrollar el pensamiento psicológico de estos personajes. A ver qué les estaba pasando, por qué hacían lo que hacían. La película Rogue One, por ejemplo, toma muchas cosas de Alan Moore, que escribió para Star Wars, esta cosa de los personajes no solamente héroes porque sí, o no solamente malos porque sí, sino personas que hacían cosas porque tenían que hacerlo, muchas veces mal, muchas veces bien. Y ahí escribe un montón de números para Marvel UK de Star Wars. Bueno, otras publicaciones, seguimos, son para la revista Warrior, donde escribe esta obra que después voy a hablar un poquito más, que se llama Marvelman, se llamaba en un principio, y ahora después se cambió el nombre, después comento por qué, donde toma también un personaje de la década del 50, un superhéroe de la década del 50, y lo reformula totalmente. Ahí en revista Warrior también publica la siguiente historia, que es muy conocida, que es V de Vendetta, que me estaba recién mi compañera de trabajo diciendo hablar de V de Vendetta, voy a hablar de V de Vendetta, y acá la revista Warrior publica los primeros números de V de Vendetta, porque la revista Warrior cierra y queda inconclusa la serie por un tiempo. Después, cuando hable de ella, les comento. Ven que ahí, por ejemplo, en esta etapa de revista Warrior aparece V de Vendetta, aparece Marvel Man, aparecen otras historias de otros escritores. Pasamos a la siguiente, donde también aparece Marvel Man ahí en la página principal, que Vendetta como historia dentro de la revista. Y con estas historias, las de Marvel, las de Warrior, empieza a generarse el nombre de Alan Moore dentro de la industria del cómic, de la historieta, como una persona que podía agarrar personajes y llevarlos a un límite más allá de lo establecido, de lo que podían pensar. Es así que, ni lenta ni perezosa, DC Comics lo llama en Norteamérica y se lo lleva. Pasamos a la siguiente, donde lo primero que empieza a trabajar en DC Comics es con La Cosa del Pantano, de Swamp Thing, donde le da humanidad a un personaje que era solamente un bicho que salía del pantano y supuestamente protegía la fauna y la flora de ese lugar, ¿no? Él le da humanidad, le crea un trasfondo al personaje Alex Holland, ¿está bien? Alex Holland es la persona que se transforma, después veremos
no quiero spoiler nada, pero se transforma en la cosa del pantano, le da humanidad, le da un sentido a esto. Los personajes secundarios también empiezan a tener otra importancia dentro de la historia, no son solamente malos porque sí, esto que decía hoy, no son solamente acompañantes, sidekicks, sino que todos los personajes que están en la obra tienen cierta importancia y tienen mucho trasfondo, o sea, tienen mucha vida los personajes que escribe Alan Moore. Otra cosa que escribe para DC Comics son dos historias de Superman que a mí me encantan, que es lo que... Ay, se me fue el nombre. Lo que necesita el hombre de mañana, no. Lo que le pasó. Lo que le pasó al hombre de mañana, que es una historia, gracias, Nando, que es una historia donde vivimos en un mundo donde Superman no está más, supuestamente murió, y un periodista va a entrevistar a Lois Lane, que está escapada fuera de los focos, para que le cuente los últimos días de Superman. Muy interesante, después esto se retomó en otras historias. Muy interesante esta visión del superhéroe. Esto que Frank Miller después dice que el género superheroico murió en la década del 80 y Alan Moore le hizo la autopsia. Acá traje varias cosas para mostrar. Voy a empezar por lo primero. A ver, así no me pena. Este libro, de un español que se llama Juan José Vargas, que tiene el prólogo de Frank Miller, donde dice que murió el género de superhéroes y Alan Moore hizo la autopsia, por eso se llama la autopsia de los superhéroes. Alan Moore diseccionó a cada uno de los superhéroes, a Superman, después a Batman, después a Linterna Verde, a los que venía cosechando él, y dijo, bueno, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Qué les pasa a estos personajes? Esta historia, el mundo sin Superman, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿Qué le pasó? El ser más poderoso del mundo. ¿Qué podemos hacer sin él? ¿Qué lecciones hay en la vida de un superhéroe? Está todo ahí en 65 páginas que son increíbles. Y el otro cómic que escribió de Superman, que no está en la tapa acá, que es Lo que quiere el hombre de mañana, que es el cumpleaños de Superman. Empieza recontra boba la historia. Es el cumpleaños de Superman, van todos a festejarlo, a darle regalos, y encuentran a Superman con un parásito pegado al cuerpo que le va a hacer revivir su infancia en Krypton como que no hubiese pasado nada. Entonces empieza también esta cuestión psicológica de qué pasó con lo que perdimos. Lo que perdimos nos construye, nos hace ser quienes somos, nos hace llevar adelante todas las decisiones que tomamos. En el medio hay un montón de discusiones muy filosóficas entre los demás superhéroes de la Liga de Justicia. Aparece el villano Mongul, que es un villano que después aparecería en la muerte de Superman incluso. Y también es un desarrollo increíble de este personaje. Esa obra creo que después se adaptó para seguramente es la única obra adaptada de Moore que le gusta a Moore, que fue adaptada para la serie animada de la Liga de la Justicia. Ahí va, exacto. Que supuestamente es la única adaptación que Moore dice que es fiel a lo que él escribió y que transmite lo mismo. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, y ahí tenemos una de las obras maestras, sé que a Matías le gusta, The Killing Joke, La broma asesina, que es algo increíble porque es una obra corta, tengo acá 48 páginas, después voy a hablar un poquito más de ella, donde realiza un análisis del personaje de Batman y del personaje de Joker, la relación entre los dos, qué nos lleva a comportarnos de tal manera, introduce un hecho que después atravesaría toda la historia del universo DC después de él. Una obra realmente muy buena con dibujo de Brian Boland, que la verdad que también es una obra maestra, ahora está editada en color, en su momento era blanco y negro. Pasamos a la siguiente y acá tenemos algunos personajes de esta. Y lo que pasa cuando sigue trabajando con DC, en DC también, obviamente, hace Watchmen, que después voy a hablar más específicamente de esa obra, y empieza a querer hacer más cosas, a tener más libertad. Propone en DC Comics una historia que se llama El Crepúsculo de Superhéroes, que es una historia donde todos los superhéroes mueren, todos desaparecen, es un mundo posapocalíptico, se separa la Tierra en casas de poder lideradas por algún supervillano o algún superhéroe que quedó ahí relegado. Hay guerras políticas, diplomáticas entre las casas, la gente vive en esclavitud, o sea, una historia totalmente violenta y súper profunda, pero DC no se la aceptó, no la quisieron llevar adelante, y eso hace que Moore
esta historia, hay un manuscrito que está en las redes sociales, lo pueden conseguir, está bueno leerlo, de la idea que tenía Moore para esta historia, pero nunca se llevó a realizar ni se llevó a publicar. Y esto hace que se rompa su relación con DC Comics y en general con el mainstream de los cómics a fines de la década del 80, principios de los 90. Esto hace que él empiece a llevar adelante durante la década 90, o casi toda la década 90, un trabajo dentro del cómic independiente. Empieza a realizar publicaciones independientes con artistas varios. De esa época surge, por ejemplo, el cómic From Hell, es un cómic del cual no voy a hablar, pero sí les cuento que es un cómic realmente complicado de leer. Yo lo leí hace poco y es muy complicado. Trata sobre Jack el Destripador, pero le da una parte ficticia con partes de noticias reales de esa época, todo un compendio de cosas que van tratando de analizar toda la época victoriana y toda la época de los asesinatos de Jack el Destripador. Después también en la época esa de Independiente empieza a escribir un cómic que se llamaba Big Numbers, que después lo volvería a editar, que es como, se considera como la obra maestra de Moore, en el sentido de que era donde quería poner todo lo que él quería contar, todo en una sola historia. Eso trajo que después no tuviera que dejar de publicarla, no pudiera finalizar de publicarla y bueno, y quedó de la nada. Pasamos a la siguiente diapositiva y ahí, antes de esto, fines de los 90, da igual la diapositiva esta, antes de llegar a esto que les quiero contar, en fines de los 90 se crea todo el movimiento de editoriales dentro de Estados Unidos, de escritores, de dibujantes del cómic, que no entraban en el juego de DC o de Marvel. Así, por ejemplo, surge la editorial Image Comics, creada por Todd McFarlane, que lo conocemos mucho por el personaje de Spawn, ¿no? Que genera esa tercer editorial en su momento más importante dentro de lo que es el mainstream norteamericano de la venta de historietas y cómics. Y ahí McFarlane lo que hace es llamar a aquellos artistas de cómics que él admiraba, pero que no estaban trabajando para estas editoriales. E incluso algunos que estaban trabajando se los capta y se los lleva. Y Alan Moore empieza a trabajar para Image Comics, escribiendo algunas cosas de Spawn, escribe también Supreme, una obra que se llama Supreme, que no la leí, pero trata también sobre un superhéroe con problemas psicológicos, una cosa así. Esa no la leí, la tengo en TV. Y trabaja varios años ahí en Image Comics hasta que finalmente se va y en los 2000 crea esto que es America's Best Comics, ABC, que es una editorial propia, realizada por él y unos amigos y gente conocida, en donde empieza a crear personajes ya sin ningún problema. Él les da con la libertad total que le produce tener su propia editorial. En esta revista America's Best Comics publica, por ejemplo, Tom Strong, que es el señor que está ahí, Promethean, que es otro personaje que también está ahí, y una de mis libros favoritos, mis historias favoritas de Alan Moore, que es La Liga de los Hombres Extraordinarios, de la que después voy a hablar también. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos al señor, que, bueno, no se puede decir mucho más de que fue un innovador para lo que es el cómic de la década del 80. Frank Miller, como dije, dijo que había muerto el cómic de los superhéroes, y él le dio esta bocanada de aire fresco en un mundo donde ya el cómic empezaba a ser visto solamente como algo para niños, y él como que lo llevó a un nivel en el cual lo podía ver cualquier persona y analizarlo como si fuera una obra literaria con importancia. Él mismo, esta nota que leí hoy de compara las películas de superhéroes con el fascismo, dice que él es culpable de esto también, porque él le entregó ese estatus de que el cómic podía ser para adultos, cuando en realidad algunas historias son para adultos, pero en realidad las historias de superhéroes son para niños, dice. Entonces él mismo, con este cambio de narrativa que influyó un montón de escritores más, dentro de la década 90, obviamente Neil Gaiman es el primero que aparece porque es su discípulo más cercano, influyó a un montón de artistas, escritores dentro de la movida de los cómics de la década 80, 90, y actualmente hoy también se pueden encontrar cosas similares a la escritura de Moore en escritores de la actualidad, como me vas a ayudar, el de Sweet Tooth, se llama Jeffrey Meyer, tiene algunas cosas, no en Sweet Tooth, pero algunas cosas muy a lo Black Hammer,
muy a lo Alan Moore. Pasamos al siguiente. Moore no solamente escribió cómics, sino escribió 3 novelas. A diferencia de Gaiman, que es un gran novelista, yo amo a Neil Gaiman. Mañana tenemos charla, Nando va a hacer una charla sobre Neil Gaiman, que amo a Neil Gaiman. Yo entré a la Moore en realidad por Neil Gaiman, y no me importa de entrada a otros escritores. Terry Pratchett también entré por Neil Gaiman, que Ale del Pino dio una charla de Terry Pratchett la semana pasada que fue muy buena. Y a diferencia de Gaiman, que es un gran novelista, es muy bueno escritor de novelas, a Moore la novela le cuesta. Tiene esas 3 novelas. La única que leí la primera se llama Voces del Fuego, en donde hace como una recapitulación de la historia de Northampton, pero desde la época prehistórica hasta la actualidad, con estas cosas que decía que era medio mística, historias sueltas. Empieza con la historia de los primeros hombres de Cromañón que habitaban esa zona, esa tierra, lo que hacían, sus ritos. Después pasa a la época medieval, empieza a hablar de las primeras construcciones que habían ahí. Después pasa al siglo XVII, va pasando hasta llegar al siglo XXI. Y esta historia, esta voz del fuego que va contando lo que pasa en Northampton, le va dando un trasfondo místico a esta ciudad, que es un tanto entreverada. No voy a decir que no me gustó, la novela está buena, pero sí es entreverada y es de difícil lectura. Es una novela que requiere abstraerse demasiado para poder disfrutarla. La segunda, en realidad no es esa, la segunda es esta, es el relato hipotético, es una historia de unas prostitutas que es una mezcla de prostitutas y aquelarres, son prostitutas que satisfacen los placeres de los brujos y los hechiceros, ¿no? Y en base a eso también aparece una de ellas que se revela a esa impronta que le dieron, ese mandamiento que le dieron de tener que satisfacer a los hechiceros, más allá de que también son brujas dentro de su mundo. Y también se produce ahí una dicotomía entre esto, entre qué es lo que debe hacer y lo que hay que hacer, lo que quiere hacer. Y la última, que es Jerusalén, que en realidad, no sé con quién hablaba el otro día, la vi hace poco en una librería en un viaje que hice, y son 3 libracos, más o menos así, los libracos como esto. Es una novela mastodónica, es una locura, que agarra aquello que trabajó en Las Voces del Fuego sobre Northampton y lo lleva a una historia específica de una persona, de un barrio dentro de Northampton, y lo que pasa ahí durante varias décadas, ¿sí? Y va tomando las voces de un personaje, después las de otro, los puntos de vista de otro, y yo leí críticas solamente y dicen esto, que es bastante entreverada, es media cosas tiradas de los pelos, que mejor se decía dedicando a escribir cómics y no escribir más novelas. O sea, es medio fuerte lo que ponen de las novelas de Alan Moore. Él sigue escribiendo, supuestamente ya no quiere escribir más cómics, él se va a dedicar a escribir novela y prosa. Quizás en su próxima novela haga algo que nos guste más o que le guste más también a la industria, pero como lo sabemos, la industria a Alan Moore le resbala, así que va a seguir haciendo lo que se le canta y lo va a hacer bien o mal, lo va a seguir haciendo. Pasamos a la siguiente, a ver si, ¿no? Bien. Esto es el otro tópico que quería tocar, ya hablé un montón de toda su historia, son los personajes que creó Alan Moore. Ahí aparecen bien por este lado. El personaje de John Constantine, que lo inventó, Alan Moore lo creó para La Cosa del Pantano. Aparece en una de las aventuras de Swamp Thing como un hechicero, una persona experta en las artes oscuras, con problemas depresivos, con problemas con el alcohol, con el cigarrillo, dudando todo el tiempo de la humanidad, buscando siempre la respuesta más satírica a la irónica a lo que le proponían, y lo crea en esta obra de La Cosa del Pantano como un personaje secundario importante. Después, este personaje gustaría tanto dentro del público que nace su propia línea de cómics, que es Hellblazer, donde es el protagonista principal. Ahí Moore aparece como creador del personaje, pero no escribe ninguna de las historias de Hellblazer, pero le da la bendición a esos primeros números de Hellblazer, que bueno, después fueron tomando su camino y desarrollando. Actualmente Constantine forma parte de la Liga de Justicia, la Justicia Oscura, tiene su serie de televisión, todas las cosas que ya lo trascienden a la creación de Moore. El siguiente personaje que crea está acá, sí traje el cómic de Linterna Verde, crea un personaje que es genial. Es un Linterna Verde que es un planeta sintiente. El Mogo, que es ese que está gigante ahí,
tenemos acá. El cómic, esta historia es una historia corta, The Tales of the Green Lantern Corps, la historia del cuerpo de Linterna Verde, se llama Mogo Doesn't Socialize o Mogo no socializa, ¿no? Entonces cuenta la historia de dos Green Lanterns que después de una guerra intergaláctica se terminan perdiendo en un planeta y quieren la ayuda de Mogo, pero no saben quién es Mogo, no pueden encontrarlo y están por llegar a atacarlo, y al final, cuando llegan a atacarlos, este planeta cobra su sentido, su vida, los defiende y se dan cuenta que el mismo planeta es el Linterna Verde, es el Linterna Verde más grande que existe dentro del cuerpo del Linterna Verde. Y después, obviamente, también tendría su propia continuidad dentro del universo de DC, dentro de las demás historias de Linterna Verde, que es, ya hoy hablamos con Nado también, Linterna Verde es un personaje que tiene muchísima riqueza solamente de por sí dentro de todas sus historias. Y Mogo después aparecería en más historias cumpliendo diferentes roles. Los siguientes personajes que crea son los de Watchmen, que me vuelvo para allá. Que en realidad estos personajes, después de contarles bien, él quería reutilizar unos personajes de otra editorial y no lo dejaron. Entonces, usando cosas de esos personajes, crea a los Minutemen y a los Watchmen que a cada uno le da su impronta. También crea el personaje de V de Vendetta, utilizando la máscara de Guy Fawkes, que ahora después voy a hablar quién era. O sea, personajes que actualmente, siglo XXI, gracias al cine, gracias a las adaptaciones, todo lo que quieras, son personajes que actualmente son reconocidos, la gente ya los conoce y fueron creados por la mente de este señor del Almo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, me voy a poner a hablar de aquellas historias que a mí personalmente me encantan. Esta es una de ellas, es Marvel Man. Ahí sé que dice Miracle Man, ahora les cuento qué pasó. Marvel Man se empieza a editar en el año 1982, la versión de Alan Moore. Este personaje era una versión británica y por fuera del mainstream del Capitán Marvel, pero no el Capitán Marvel de Marvel, sino el Capitán Marvel de otra, tampoco era de DC antes, era de Charlton también, ¿verdad? Que es Shazam, es el conocido por Shazam. Actualmente se conoce Shazam, se sigue siendo Capitán Marvel en las historias, que era un niño que decía una palabra mágica, se transformaba en el superhéroe Capitán Marvel y vivía aventuras con su familia también poderosa. Ahora está la película de Shazam también. Y Marvel Man era similar, era un personaje similar, era una persona que decía una palabra mágica que era Kimota, que es la palabra Atomic al revés, y se transformaba en Marvel Man. Tenía Marvel Boy también, tenía Marvel Bear, había toda una familia también alrededor de él. Y en la década 50 eran unas historias muy bobas. Es más, en el libro que yo leí, que lo leí digital, la primera historia que aparece es una historia original de Marvel Man, donde se nota, sirve para ver el tipo de historias que tenían. Historias muy bobas, historias muy simples, eran pelear contra el villano de momento, le pegaban una piña y se terminaba ahí la historia, listo, pasamos a la siguiente, festejamos, vamos todos felices de familia. Y Moore lo agarra y lo destroza a este personaje. Encontramos a una persona adulta, Mickey Moran se llama, un cuarentón, deprimido, con problemas existenciales, que no sabe qué hacer con su vida, está casado con su esposa, un matrimonio aburrido, trabaja de periodista, todo el tiempo le pasan cosas malas, tiene sueños con pesadillas donde le pasan cosas de intergalácticas de superhéroe, pero no sabe qué significan, no recuerda haber sido un superhéroe, no tiene noción de eso, hasta que un día en un secuestro ahí de terroristas lo golpean y termina viendo escrita la palabra Kimota, la dice y se transforma en Marvel Man. Se produce una matanza ahí con los terroristas, vuelve a ser ese ser poderoso, retorna a su casa transformado en Marvel Man, tiene con su esposa, puede pasar, sí. Su esposa queda admirada de este superhombre, que no era el gordito deprimido que era su esposo que se fue a trabajar a la mañana, sino que viene un hombre fornido, seguro de sí mismo. Bueno, y a partir de ahí empieza a analizar qué es ser un superhombre para alguien que tiene traumas psicológicos, ¿no? Empieza a reclutar, a buscar a sus ex compañeros, a Marvel Boy, que también es un treintañero, que
que se hizo magnate de una empresa, a ver si recuerda que era Marvel Boy, si no recuerda que era, y se producen un montón de cosas. Aparece un villano que es un villano sádico, un villano muy profundo, con mucha complejidad, y tiene unas escenas devastadoras. La mujer queda embarazada, hay un capítulo entero que es el parto del hijo de Marvel Man, que fue prohibido en su momento porque era demasiado gráfico el parto para una mujer pariendo un super niño, ¿no? Nacido de esta persona. Y esto lo publicó en la revista Warrior, como he dicho hoy, y obviamente Marvel tomó represalias porque se llamaba Marvel Man, le hicieron juicio, no pudieron publicar más con el nombre de Marvel Man, se terminó llamando Miracle Man, le pusieron ese nombre porque en realidad el traje de él ya tenía las 2M, no podían ponerle otro nombre, no pudieron hacer como hicieron con Shazam. Finalmente, actualmente Marvel compró los derechos y lo edita Marvel. Las últimas ediciones de Miracle Man son editadas por Marvel. Moore escribió 17 números de este volumen, que termina con un mundo destruido. Perdón, me spoileé todo mal. Igual leanla, está buena. Leanla porque es importante el camino hacia eso. Un mundo totalmente destruido donde estos superhéroes quedan como la única respuesta. En el número 17 toma el cómic Marvel de Miracle Man, lo toma Neil Gaiman y realiza en 6-7 números más un análisis de lo que es ese mundo en el cual viven estos superhéroes y la gente común tiene que también vivir alrededor de ellos. La parte de Gaiman está muy interesante, pero la parte de Moore, honestamente, es genial. Así que recomiendo mucho este cómic de Miracle Man. Pasamos al siguiente. La siguiente es de Killing Joke. Ahora sí, hablando propiamente de esta gran obra, la escribe Moore con Ryan Boland como dibujante. Lanza en el año 1988. Es un solo tomo de 48 páginas en donde Batman decide terminar por fin su problema con el Joker y va a verlo al asilo Arkham para decir, a ver, ¿qué pasa entre nosotros? ¿Vamos a seguir así toda la vida hasta que uno muera? ¿Qué va a pasar acá? Batman no puede vivir con que el Joker siempre no quiere matarlo, pero siempre sigue escapándose y después, bueno, se escapa finalmente de Arkham y lleva adelante una atrocidad que es dejar parapléjica a la hija del comisionado Gordon, a Barbara Gordon, que es Batichica, lo cual después seguiría siendo parte del canon de DC durante años, actualmente también, y secuestra al comisionado Gordon para mostrarle fotos de su hija totalmente lastimada, abusada, para tratar de enloquecerlo al comisionado Gordon. El Joker quiere probar que un mal día, un mal momento, puede conducir a la locura a cualquier persona, e incluso a la persona más centrada como el comisionado Gordon, ¿no? En paralelo, Moore nos va contando un origen del Joker contado por él. Un origen de una persona, de un comediante de clase baja que tenía que darle de comer a su familia y no hacía reír a nadie y lo contratan para hacer un robo. Entonces, este problema del robo termina con la familia muerta y esta persona se enloquece y se termina transformando en el Joker. Esa es una de las historias del Joker, que él mismo dice, no sé si fue así o me la estoy inventando. Le da también al Joker esa complejidad dentro de su locura, de decirle, no es un loco nomás, es una persona que tiene mucho trasfondo. Y Batman, incluso la relación de Batman con él, después también se va tensionando y produciendo esto de que tu hipótesis de que cualquiera se puede volver loco, no tuvo sentido, no funcionó. El comisionado Gordon va a seguir mandando a su hija, va a seguir defendiendo sus principios. Tiene muchísimas cosas escondidas en cada uno de los cuadraditos de las viñetas, cosas que Moore hace en todas las obras, y esta tiene un montón de cosas escondidas en las viñetas. Así que recomendadísima. Pasamos al siguiente. V de Vendetta. V de Vendetta se empieza a publicar en la revista Warrior en el año 1982, se publica hasta el año 84 en la revista Warrior, hasta que la revista Warrior se cierra y se cancela, y ahí por un par de años se queda sin terminar, hasta que DC Comics compra
el derecho de las muchas publicaciones de Rita Warrior, y Moore y David Lloyd terminan de publicar B de Vendetta en DC Comics, en la parte de Vértigo de DC Comics, después fue editada por un montón de cosas más. Acá seguimos un futuro, la escribe, como dije, en la década del 80. El futuro que imagina Moore es el futuro de la década del 90, que es un futuro donde el fascismo llegó al poder, ¿sí? Inglaterra está dominada por un poder supremo que decide lo que ve la gente, lo que lee la gente, lo que consume la gente. Él veía el mundo de la década del 80 con Reagan, con Thatcher, lo veía yendo para ese lado. Quizás no tan así, pero estamos en un mundo con varias cuestiones bastante autoritarias, pero él lo veía demasiado autoritario y veía que la gente que se ponía en contra de ello no terminaba en nada. Y él crea este personaje, el personaje de B, que utiliza esta máscara de Guy Fawkes, que actualmente la máscara, como la ve, es la máscara de Vendetta, ¿verdad? Pero Guy Fawkes fue un revolucionario inglés del siglo, ya les digo porque lo tengo por acá, siglo XVII. Esta persona en el siglo XVII quería destruir la monarquía. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un plan para matar al rey y poner una bomba en el Parlamento de los Lores, ¿no? Y terminó poniendo una bomba en el Parlamento de los Lores el 5 de noviembre de 1700 años. Y ahí explotaron todo el Parlamento, esto es la historia real, y al final no pasó nada, la monarquía inglesa sigue estando vivida y coleando por ahora, y eso quedó después, como toda la historia, se empezó a festejar el 5 de noviembre con el día de Guy Fawkes, donde se tiran fuegos artificiales, la gente usa máscaras y eso, y se banalizó ese personaje que quería una revolución. Entonces ahí Moore toma a este personaje y lo intenta dotar de estos principios revolucionarios de aquel Guy Fawkes original. Toma la fecha del 5 de noviembre, toma el bombardeo o la explosión del Parlamento, toma estas ideas revolucionarias de construir un plan por abajo para derrocar a un tirano, que en este momento es el que está gobernando ahí a Inglaterra, y lo construye de una manera realmente increíble. El cómic de Vendetta es un cómic que tiene unos diálogos muy buenos, muy interesantes. El dibujo de Lloyd en blanco y negro, con pinceladas, con trazos bastante gruesos y oscuros, también es muy intenso, y la historia intensa con ese trazo realmente generan una obra que es muy buena. La traje, yo me olvidé de mostrar todo, traje acá una versión que tengo de Vendetta, que la compré hace poco en realidad, a ver si... Esta está coloreada, pero ven que los gráficos son como muy realistas, la forma de... El dibujo de Lloyd, ahí estamos viendo escenas que son realmente muy fuertes, y Lloyd transmitía en ese dibujo todo lo que Moore quería. Moore es un escritor que no deja nada librado al azar. Él, en sus manuscritos para sus historias, deja escrito todo lo que tiene que aparecer en cada viñeta. Esto mismo que le dijeron al principio cuando empezó a escribir, que era muy entreverado, ponía muy tallista, él lo siguió haciendo, y cada cosa que aparece en una viñeta de sus cómics está escrita por él, no solamente obra del artista ilustrador. Y Vendetta es una obra magnífica de ese lado. Seguimos. La siguiente es una de mis obras favoritas de Moore, que es La Liga de los Hombres Extraordinarios, que él la escribió junto con Kevin O'Neill, un dibujante, para ABC, para American Best Comics, donde crea una especie de legión o liga de superhéroes victorianos. Ahí tenemos personajes salidos de la literatura clásica inglesa. Tenemos, por ejemplo, al Capitán Nemo, de las obras de Julio Verne. Tenemos a Alan Quatermain, salido de las minas del rey Salomón, que es del escritor Rider Haggard, ¿no? Rider Haggard. Después tenemos al Hombre Invisible de H.G. Wells. Tenemos a Mina Harker, salida del Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, salido de Robert Louis Stevenson. Estos personajes se juntan en la época victoriana inglesa, llamados por un personaje que se llama Campion Bond, que supuestamente es un antepasado de James Bond, en el MI6 original,
para detener un plan de exterminación mundial llevado adelante por James Moriarty, que es el villano de Sherlock Holmes. Entonces, este grupo muy diverso, donde cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene sus traumas, todo lo que le pasó en los libros donde salen los afectó, Mina Harker, toda la cuestión de lo vampírica, Dr. Jekyll, su doble vida con el Mr. Hyde, Nemo con su investigación por el mundo, ser discriminado por su nacionalidad, el hombre invisible abusando de su invisibilidad, de poder hacer lo que quiera porque no le importa nada, y Alan Quatermain, un veterano de las guerras anteriores, tratando de sobrevivir en un mundo que muchas veces no conoce. Y estos personajes se juntan para detener a James Moriarty, y en el medio van pasando un montón de cosas que los relacionan entre ellos y son muy intensas, algunas incluso muy explícitas. Hablábamos con Nando de alguna escena muy explícita dentro de este cómic que no la vamos a traer a la declaración hoy, pero es muy explícita. Este cómic fue muy exitoso y lo llevó a realizar 2 volúmenes más. En el segundo volumen es una continuación, una secuela directa de empieza donde termina y continúa. Y el tercer volumen es un viaje en el tiempo donde estos personajes logran encontrar un elixir de la vida, viajando por el mundo, y se vuelven no inmortales, pero sí rejuveneciendo cada tantas décadas. Entonces, el tercer volumen es un tríptico que está en 1910, 1950 y 2010. Y van contando la historia de estos personajes a lo largo de esos años, buscando cosas para solucionar, y también tratando de escapar de aquellos que los persiguen porque han vivido más de 200 años. En el medio del cómic, que está muy bien dibujado por Kevin O'Neill, aparecen, yo esto lo conté recién, lo hice pirata, obviamente, está impreso, son historias en prosa escritas por Moore, que a diferencia de sus novelas, estas historias están muy interesantes, están muy bien detalladas, en donde nos van contando lo que pasa entre cada una de las historias de los volúmenes del cómic. Acá, por ejemplo, nos cuentan cómo encuentran el elixir de la vida, y van apareciendo también otros personajes de literatura mundial. Aparece, por ejemplo, la biblioteca de Borges, aparece nombrado Borges, aparece nombrado Quiroga también, que es algo re loco. Aparece nombrado un montón de escritores a nivel mundial con sus personajes y llevados a una temática de investigación por alrededor del mundo. Acá creo que son como 5 o 6 historias. La primera es Alan y el velo regado, que es la de que encuentran el elixir de la vida, pero después hay otras que se llaman el Black Dossier o el dossier negro, que son los apuntes que hacen Mina y Alan a lo largo de sus 200 años de vida en cada una de las aventuras que van haciendo, y son apuntes como si fueran manuscritos que fueron encontrados por un servicio de inteligencia y van leyendo a ver qué les pasó a estos personajes durante todos 200 años. Y la última de la que voy a hablar es uno de mis libros favoritos, vamos a decir, que es Watchmen, que casi la misma tapa de la foto, que ya no lo considero una novela gráfica o un cómic, sino que es uno de los mejores libros escritos en el siglo XX. Es una historia recontra bien armada. Fue editado en el año 1986 y 1987. DC Comics, Dave Gibbons hace los dibujos. Salió en 12 números, uno por mes, contando en cada número algo detallado de estos personajes. Como decíamos hoy, DC Comics había comprado los personajes de Charlton, ahora sí, Comics, y Moore quería utilizar esos personajes de Charlton para analizarlos y ver hasta dónde podía llevarlos, pero no lo dejaron utilizar porque tenían otras intenciones DC Comics para con ellos, y entonces crea estos personajes, los Watchmen, basándose mucho en estos personajes de Charlton Comics. Por ejemplo, Rorschach está basado en The Question, Doctor Manhattan en Capitán Atom, y no me acuerdo ahora mucho más. Night Owl es Will Wheaton, el comediante. Maker es el comediante, ¿verdad? Me he olvidado. O sea, están basados en estos personajes de Charlton Comics,
pero les dio su propia identidad. Un día aparece muerto un comediante y hay que investigar. Llegó Daredevil. Está bueno. Aparece muerto el comediante y nadie sabe qué es lo que pasó. Ahí Rorschach, uno de los Watchmen originales, empieza a investigar. Y nos situamos en un mundo en la década del 80, un mundo distópico, en el cual Norteamérica ganó la guerra de Vietnam, donde también hay un gobierno autoritario. Richard Nixon está en la presidencia porque se ha reelegido, ha sido reelecto varias veces. Los superhéroes ya no son vistos tan bien, no están prohibidos, porque fueron utilizados para controlar protestas, fueron utilizados en la guerra de Vietnam para poder ganar. Entonces están prohibidos, no está bien visto que haya superhéroes, que haya personas, superhéroes no, que haya vigilantes en realidad, porque de superhéroes no tenían poderes estas personas, al modo de verdad. Eran personas normales que en el principio eran policías, eran personas del barrio que querían terminar con la delincuencia, ayudar, y se les fue de la mano. Entonces, en ese mundo, Rorschach continúa investigando. Es un personaje con la máscara como el test de Rorschach, que infunde miedo a ellos que persigue, y se pone a investigar qué pasó con el comediante, por qué murió, qué hay atrás de eso, qué hay una conspiración. Empieza a buscar a sus compañeros, a Búho Nocturno, a Espectro de Seda, al hombre más inteligente del mundo, a Ozymandias, que eran los Watchmen que se habían juntado, y al Doctor Manhattan, que ese sí es el superhéroe, es el superhombre. Es una persona que después de un accidente con un experimento científico, muere y aparece como un ser superpoderoso que controla el espacio-tiempo. Este ser puede controlar todo. Y es lo que abusa de Estados Unidos para ganar la guerra de Vietnam junto con los demás superhéroes. Este superhéroe lo tienen controlado, por suerte, haciendo un proyecto, llevando adelante un proyecto, pero siempre está el miedo de que en algún momento se revele y haga cualquier cosa. Y ese también hace que el reloj del juicio final, en la Guerra Fría continúa entre Rusia y Norteamérica, continúa avanzando. El miedo nuclear está llegando. Rusia planea bombardear Norteamérica planea bombardear Rusia y tienen al Doctor Manhattan. Entonces, minuto a minuto afecta a estos superhéroes y también a las personas comunes de la calle. Algo interesante del cómic de Watchmen es que no solamente nos cuenta la historia de estos gigantes lidiando con esta investigación, con la muerte del comediante, todo lo que fue antes de la relación entre ellos y todo lo que va a ocasionar, sino que también nos cuenta la historia de la gente de la calle. Hay un personaje de un kiosquero, de un diariero que vende cómics, vende diarios, charlando con un niño, que tienen los diálogos más interesantes de toda la novela gráfica, en donde hacen una mirada civil de todo esto que está pasando alrededor. También tiene, así como tenía, como tuvo después la Liga de los Hombres Extraordinarios, apuntes aparte entre tomo y tomo, en donde también van contando la historia de los Minutemen, que eran aquellos superhéroes de la década del 30, del 40, que está basado en un libro que escribió uno de ellos, el Búho Nocturno original. Entonces también tenemos la mezcla entre prosa, entre cómic. Las viñetas tienen muchísimos detalles, empezando por lo más visible, que es la sangre en el pin del comediante, que forma el reloj del juicio final que va avanzando. O sea, como que todo lo que está en estas páginas está tremendamente detallado. Es una gran novela con un gran final, con un gran desarrollo de personajes, que después fue adaptada. Después vamos a hablar de las adaptaciones, y tiene una secuela en serie que está muy buena, que se hizo en HBO hace 2 años, que es secuela directa de la novela gráfica. También estos personajes, después DC Comics, la dueña de los personajes, se quedó y los hizo una serie de After Watchmen que honestamente no me gusta, y los utilizó también para el surgimiento de la Liga de la Justicia en River, en The Doomsday Clock, que es un crossover ahí entre los personajes de Watchmen y los personajes de la Liga de la Justicia. Ahora sí, pasamos a lo siguiente diapositiva, que ya son las adaptaciones. Moore odia sus adaptaciones, como dijimos recién,
Y con esto vamos a ir terminando, ya así cerramos la charla de hoy. La única que le gusta supuestamente es la que hicieron para el Día de la Justicia Animada. La primera que se hizo fue esta de From Hell en el año 2001 con Johnny Depp y con Heather Graham. Johnny Depp venía había hecho Sleepy Hollow, una película de Tim Burton que era medio victoriana, también por victoriana, entonces cuando salió esta se confundió mucho con aquella, la venta no era muy buena, el tráiler como entreverado. La película no está mal, es una película que está muy buena, a día de hoy no sé si la recomendaría, pero es una película que está buena, que todo lo que escribió Moore en este cómic no aparece. Aparece la historia de alguien investigando a Jack el Destripador, de las muertes de las prostitutas, de una supuesta teoría de quién era Jack el Destripador, pero todo lo que Moore pone de real y de ficción en la película no aparece. Entonces, el cómic es, como dije hoy, es algo mucho más profundo y mucho más intenso que la película, que es una linda película, pero está por ahí. La siguiente adaptación que se hizo de Moore es esta cosa que lamentablemente, ya la vamos también contando, fue la última película que hizo Sean Connery. Sean Connery se retira del cine con esta película. Y bueno, ¿qué decir de la Liga de los Hombres Extraordinarios? Pretendía ser una franquicia antes del UCM, se pretendía hacer varias películas con estos héroes victorianos. Alan Quatermain, interpretado por Moore, por Connery, aparece Mina Harker, aparece el Capitán Nemo, aparece el Hombre Invisible, aparece Jekyll y Hyde, aparece Dorian Gray, que en la novela no aparece, pero acá utiliza Dorian Gray, y aparece Tom Sawyer, Tom Sawyer, que no, ni siquiera aparece porque obviamente Moore escribió sobre héroes ingleses y Tom Sawyer es norteamericano y aparece ahí también como medio alivio cómico dentro el joven dentro de la película. La película en su momento yo la vi cuando era adolescente y me divirtió. Está bien, no es mala para ese público, pero no tiene nada que ver con la obra original. Y por esa razón fue un fracaso, por esa razón no se hizo franquicia y quedó ahí. Y es una película bastante olvidable, la podemos recordar como que es la última película de Sean Connery, que fue un gran James Bond y que trabajó en Indiana Jones. Y ya con eso tenemos a Sean Connery. Seguimos. Constantine. Como dije hoy, Constantine fue ideado por Moore, y esta adaptación de Constantine está basada en realidad en los cómics de Hellblazer. Pero es una adaptación bastante libre. Es una película que en su momento todo el mundo la odió, ¿sí? Venía Keanu Reeves del éxito de Matrix y esta fue su siguiente película después de Matrix. Entonces tenía un montón de bomba para vender, para generar un montón de ganancia. Y la película no le fue mal, pero tampoco le fue bien. Y a día de hoy en realidad es una película muy buena, que actualmente tiene un montón de seguidores. Esta película, y la gente está pidiendo su secuela, que supuestamente va a haber. Anunciar, sí, todos los años anuncia la secuela de Constantine. No sale nunca él a decir que no va a decir nada, pero si hizo la 4 de Matrix, podría ser la segunda de Constantine. Todo el mundo, sí, que tal, ¿para qué la hizo? Vamos a hacer la segunda de Constantine. Que es un personaje que la versión de Keanu Reeves no es el Constantine de Moore, no es el Constantine de Hellblazer, es un Constantine diferente que está muy interesante. Constantine de Moore es inglés, para empezar, ahí ya tenemos la diferencia gigante, es rubio, o sea, tenemos un montón de diferencias que no vienen al caso, pero esta adaptación está buena, pero no tiene nada que ver con Moore. Así que es una película que a mí me gusta, la sigo defendiendo. Siguiente. Esta película me encanta. Amo esta película de la semana Wachowski, que hicieron la versión de V de Vendetta con Hugo Weaving haciendo de B. Hugo Weaving venía del Señor de los Anillos, allá arriba, y de Matrix también, y se le muestra la cara porque está atrás de la careta de Guy Fox. Y Natalie Portman haciendo también su personaje. Es una película que está muy bien filmada, está muy bien el ritmo, adapta bastante bien la obra de Moore, si bien saca un montón de cosas, pero como película de entretenimiento y de basada en cómics es una gran película. Moore, yo creo que con las dos primeras adaptaciones, con la de From Hell y con la de la Liga de los Hombres Extraordinarios, dijo, todo lo que van a hacer adaptado a mí es una bosta, entonces ya no le prestó más atención a nada. Pero esta adaptación a mí personalmente me gusta mucho
y creo que es una buena puerta de entrada para después, como decíamos el otro día, no me acuerdo con qué, después leer la obra original. Pero es una buena intención. Y la última, bueno, la última no, la siguiente es Watchmen, que como dijimos recién es una obra magnífica, complejísima de adaptar, la habían querido adaptar un montón de veces y Zack Snyder la llevó al cine, una adaptación que está muy bien hecha, pero que tiene tres versiones. La primera versión, que es para la que salió para el cine, es una versión que dura hora y media, un poquito antes de 2 horas, que está bien, es una historia lineal, mucha importancia en los personajes principales, obviamente. El personaje del diario aparece poco, el niño también. Lo del cómic que tiene, que lee el niño que aparece escrito en la novela gráfica, que es del marinero de piratas, no aparece acá en la película. Entonces, la película está bien como una aventura de superhéroes, tiene muchas escenas de acción, que quizás el libro no tiene tantas, y cambia el final, que eso fue un acierto de Snyder, porque el final, si bien es muy bueno el final de la novela gráfica, es un final para la década de 80. Y el final de Snyder es un final bastante más siglo XXI, que le da otra vuelta y queda muy bien armado. Esa es la primera versión. La segunda versión es un corte extendido, donde aparecen más escenas eliminadas. Y la tercera versión, que es la que a mí no me gusta, dura 3 horas y media. Y es una versión donde aparece también el cómic, pero en versión animada. Aparece también ese metalenguaje de un cómic adentro de un cómic. Aparecen mucho más los diálogos del pesquero con el niño. Aparece mucho más desarrollada esa historia, está muy bien. Se entiende mucho más todo lo que pasa alrededor de los Watchmen, todo lo que pasa con estos personajes. Y el final tiene una escena más que también le da un cierre a la historia de Búho Nocturno y a la historia de que está muy buena. Así que esta versión se pueden encontrar, no sé si en plataformas cuál está, capaz que está la teatral nada más. No sé si está la de 3 horas y media, pero se puede encontrar la versión del director final, está la versión de cines. La versión del director y la versión final del director, que es la de 3 horas y media, que esa es realmente muy interesante de ver. Snyder es un director controversial también, que a muchos les gusta, a muchos no. No deja de ser cine de Snyder, tiene mucho color, muchas escenas en slow motion, o sea, tiene muchas cosas típicas de Snyder que después hizo en todas sus demás películas, pero es una película que a mí personalmente me encanta. Y la siguiente no me encanta, pero tiene sus partes buenas. Esta salió hace poco, hizo una versión dentro del universo animado de DC de The Killing Show, en donde cuentan la historia corta esa que dijimos está por Moon, pero agregan también una historia de Batichica para darle importancia a ese personaje, que en realidad a mí no me convenció, no me parece que sumara. Esta está dentro de lo que fue el universo animado de DC que terminó hace un par de años con Apocalypse War, y está bien, la animación está bien, la parte de Killing Joke está bien, hacen algunos cambios, está bien adaptada, pero todo eso que le sumaron me parece que le resta un montón. Así que esta es la fui a ver al cine. Yo fui a ver al cine esta película con un amigo porque estaba recontra manija de que quería ver la adaptación de Killing Joke y pensé que iba a ser mejor. No me llenó la expectativa. Y antes del siguiente, es algo que descubrí hace poco. Esto ahora es una novela gráfica que se llama Fashion Beast, que es un guión que escribió Alan Moore basado en una historia que le contó Malcolm McLaren, que es capaz que uno lo sintió nombrar, fue la persona atrás de los Sex Pistols. Es un norteamericano, productor, ideólogo dentro de la movida musical de los 70 y 80, y él se mudó a Inglaterra, y en Inglaterra vio que los jóvenes estaban muy rebeldes, juntó a 5 jóvenes, les puso un micrófono, inventó los Sex Pistols, inventó la movida punk de del año 77, que explotó, y tal, y se dieron un montón de bandas más y todo eso. Pero Michael McLaren pensando como negocio. Es un tipo muy de pensamiento de la venta. Y le propuso a Alan Moore una historia dentro de lo que es la moda funk, con ribetes fantásticos, y escribieron un guión juntos que supuestamente se iba a hacer una película, nunca se llegó a hacer, y este año, en 2022, lo editaron en formato de novela gráfica. Lo vi hace poco, por eso lo incluí, lo vi en el viaje que hice y me lo iba a comprar, pero tenía ya compré muchísimos libros,
compré muchos libros en el viaje que hice, entonces no lo terminé comprando. Pero es un guión escrito por Moore que nunca se llegó a hacer. El que sí se hizo es el siguiente, que es una película escrita por Moore que se llama The Show, que esta se estrenó en el año 2020. Lamentablemente se estrenó en pandemia, entonces no se estrenó en muchos cines. Es una película muy interesante, muy bizarra, muy rara. Es la historia de un detective contratado para buscar a una persona desaparecida y el robo de una joya en Northampton. Y llega ahí y como es una persona por fuera de esa ciudad, lo ven mal, se mete ahí, contrata a unos investigadores privados que son dos niños, que se meten en cosas muy turbias. Hay un ex superhéroe o vigilante que trabajaba en las sombras ahí, que es un bibliotecario y empieza a investigar a ver qué está haciendo esta persona. Hay un bar donde se juntaba gente a llevar adelante todos sus deseos más innombrables. Se produce ahí una cuestión también romántica con una protagonista. Y todo eso con imágenes muy psicodélicas. Aparece Moore trabajando también, acá arriba, no sé, este señor que está ahí arriba de la nube, es Alan Moore, disfrazado, hace un personaje de un showman de este bar que les comentaba. Y es una película muy interesante, no es una gran película pochoclera, pero es una película que está buena de ver, a mí me gustó, y no está en ninguna plataforma de streaming actualmente. Yo no voy a decir nada, pero la pueden conseguir pirata. Y está buena toda, así que está. Y lo último, antes de despedirme, es acá, Moore pasa el Simpson Test, que aparece en Los Simpsons. En este capítulo, Milhouse y Bart van a una convención de cómics, cosa que Moore no hace. Y se ponen a hablar de él con las adaptaciones y cosas, y se pelea y lanza estas frases de que odia todo lo que se ha hecho, arruinaron la industria del cómics. Y ahora sí, lo siguiente es un videíto cortito que ahí Nando va a poner. Aprovechando también esto que dijimos de que Moore es controversial, sus opiniones, le quería dejar un videito cortito de una entrevista que le hicieron y lo escuchamos y ya con eso después ya me despido. Pero incluyamos un poco al mismo Moore. Pusimos dos sillas porque esperábamos que él llegara, pero no perdió 142, o sea, no lo pudo agarrar, así que no llega. Así que está, vamos a ver un video de Alan Moore. ¿Estamos bien? Está abierto seguramente. No está abierto, pero... Cerra esto igual, si no puede abrir. No hay ningún problema. Ahí va. En esta entrevista le preguntan por los escritores y por la escritura. Bueno. Also, the most important thing is if you are going to embark upon any field of endeavour, particularly artistic endeavour, particularly writing, treat writing as if it was the God. Treat writing as if it was some immensely powerful deity that you had to please, that you had to do your very best work for, that nothing other than your best would be good enough. Treat it like that. Treat it that seriously. This is not just a career. Yes, it doesn't hurt to be making money out of your writings or your endeavours. In fact, yes, it's probably necessary that you're making something to enable you to carry on writing. But the most important thing is writing itself. We have plenty of career writers. I remember when William Burroughs died, I remember J.G. Ballard saying, well, he is the last real writer. And he leaves us with only the career novelists, which I think is probably pretty true.
and quite a damning indictment. I'm not saying I've got anything against career novelists, people who are just doing it for the money. I'm just not interested in it. I don't like those people who have found one thing that they're good at and have decided, all right, people like this is making me money, I think I'll do this, or variations on it for the rest of my life. There's an awful lot of writers who are like that. They've found their golden rut, and they will continue to till it from here to eternity. To me, the real writer is somebody who, as soon as he or she has identified a technique that they're using, they abandon it. They move on to something else. As soon as they've had a success, they do something completely different. That is the only way to keep yourself alive as a writer, is to keep moving, to keep progressing. To stop, at least in my probably somewhat extreme opinion, to stop is death. Is the death of creativity. To decide that you're satisfied with what you are doing, that is when you are probably finished as a writer. To keep that hungry urge, to keep aware that there is untested territory ahead of you, that there are places that no writer has ever been before, and you might discover them, and then hope that you're a developed enough person to actually make use of those areas when you do. To writers, I would say you are embarking upon a very difficult, incredibly interesting and incredibly rewarding field of endeavour. And just make sure that you are up to it. Remember that this tradition is glorious and noble. Remember all of the men and women who have accomplished things before you. That is the company that you are hoping to keep. You are not hoping to be on the bestseller shelves next to E.R. James or J.K. Rowling necessarily. You'll probably never get there. Most of the people in bookshops, most of the authors that you're familiar with, they don't just write for a living, they have other jobs as well. I'm quite unusual in that I make a decent living out of just writing whatever I want. But the writing is the most important thing. Ideas of success that are beyond the success of the writing itself, however, spare yourself a lot of trouble and just focus upon the real heart of the matter. Muy bien. Ahora sí, me despido. Les dejo la última imagen en donde están las redes sociales de Elmo, donde pueden buscar. Hay muchísimas más cosas. No solamente hablo de cómics, sino que hablo de música, de cine, de series, de la vida también. Ahí me pueden encontrar en YouTube, TikTok, Instagram, en Twitter lo uso poco, pero también está en Facebook. Así que muchísimas gracias por esto. Y ahora seguimos en realidad con Nando en un rato. Así que muchísimas gracias.